En consecuencia, hay quórum, señora presidenta. Se abre la sesión del jueves 8 de diciembre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Sí se aprueba, señora presidenta. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una del senador Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite los siguientes informes de su gira de trabajo a la Federación de Rusia, Finlandia y Georgia del 24 de junio al 9 de julio del 2016, sobre la visita de trabajo a la 9ª sesión plenaria y las reuniones de las comisiones permanentes y otros órganos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamérica celebrados en Montevideo, Uruguay, del 19 al 22 de septiembre de 2016, y en su calidad de presidente de la delegación mexicana ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea de la 21ª reunión de dicha comisión celebrada en Bruselas, Bélgica, los días 17 y 18 de octubre del 2016. Y una de la senadora Andrea García García, con la que se remite los siguientes informes de la gira de trabajo a los Estados Unidos de América con motivo de las celebraciones el 8 de noviembre del 2016 y de la 22ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se llevó a cabo en Marrakech, Marruecos, del 11 al 14 de noviembre del 2016. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió una comunicación de la senadora Rosa Adriana Díaz Lezama del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en relación con el proyecto de decreto que modifica un párrafo a los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentando en la Cámara de Diputados el 29 de septiembre del 2016. Remítase a la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 14ª al artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 44 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos primera. Pasamos al siguiente asunto. Igualmente, de la colegisladora se recibió un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos segunda. Pasamos al siguiente asunto. La Cámara de Diputados nos remite también un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos primera. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió también un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el que se remite el documento denominado Estudios sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en materia de puestos y salarios en la Administración Pública Federal 2015. Remítase a las Comisiones de Derechos Humanos para la Igualdad de Género y de Trabajo y Previsión Social. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores el informe detallado y ejecutivo semestral de auditoría del ejercicio presupuestal de la Cámara de Senadores correspondiente al periodo enero-junio 2016. El informe queda en poder de la Secretaría para consulta de los ciudadanos senadores y se pondrá a consideración de la Asamblea en la próxima sesión.
Pasamos al apartado de presentación de iniciativas. Tiene la palabra quien está en el uso de la voz para presentar a nombre propio y de las senadoras Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto que adiciona al artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial. Estimadas compañeras y compañeros senadores, con su permiso, señor presidente, la propuesta de iniciativa que hoy presentamos tiene la finalidad de adicionar 2 párrafos finales al artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial. Y su finalidad es establecer un mecanismo para el inicio de un procedimiento de infracción en relación con violaciones a derechos de propiedad intelectual y de derecho de autor. Algunas consideraciones que motivan nuestro proyecto se basa en la innegable utilidad de las tecnologías de la información y de la comunicación, cuyo crecimiento en las últimas 2 décadas ha sido constante y vertiginoso. Ningún ámbito de la vida cotidiana hoy es ajeno a su influencia y gradualmente se han constituido en medios de socialización de la información y también en el conocimiento de tan importantes temas como son la radio, la televisión y el libro. Las nuevas tecnologías, todos podemos coincidir, han contribuido a establecer nuevos estilos de vida, han creado espacios de comunicación entre personas que hace prescindible el encuentro personal. Su influencia se ha dejado sentir en las relaciones personales, culturales, económicas e incluso políticas. El lenguaje digital ha hecho posible la transmisión de datos, imágenes y sonidos por una misma banda de manera simultánea. Millones de archivos de todo tipo transitan a cada segundo en las redes, en la Internet. La información que se integra, que se genera, se reproduce y se discute en Internet atiende al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los usuarios y cualquier tentación a limitarla se traduciría en la violación a un derecho humano fundamental. Sin embargo, debemos reconocer también y acreditar el amplio margen de soberanía de que gozan los internautas en cuanto al acceso, la consulta, la emisión de opiniones y la autorrepresentación en Internet. De hecho, hoy día resulta común la compra de bienes o la contratación de servicios a través de Internet mediante el intercambio de información de personas, que incluye direcciones electrónicas e información bancaria. Pero no todo lo que ocurre en las redes también debemos reconocer es deseable, pero no por ello tampoco es punible. Tal vez regularlo en algunos capítulos muy específicos podría ser motivo de alguna deliberación. Es el caso del sexting, del ciberbullying o del grooming, que constituyen prácticas lamentables en las redes para las que aún hoy no contamos con un mecanismo específico para evitarlas y mucho menos para sancionarlas. Sin duda, esto representa un riesgo que las sociedades han corrido en nombre de la libertad de expresión, aunque ya existen medios jurídicos en algunos países para limitar estas prácticas. No obstante, hay una serie de actividades que ya se realizan en Internet, que han sido acreditados por la sociedad y que incluyen el desahogo de procedimientos de orden administrativo y de orden judicial. Son a ellos a los que queremos referirnos. Son procedimientos como la facturación electrónica, la presentación de declaraciones fiscales vía Internet, las notificaciones a través del buzón fiscal personalizado, el registro de nombres de dominio, etcétera. Todos estos medios para iniciar trámites, convocar a consultas e incluso para desahogar pruebas. El Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 210, fracción A, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Lo anterior establece claramente que no solo se tiene pleno valor probatorio la información generada, sino también la comunicada por medios electrónicos. Actualmente, para iniciar un procedimiento de infracción administrativa a cargo de quien ostenta la titularidad de bienes a patente o derecho de autor,
deben cubrir una serie de requisitos, entre ellos proporcionar el nombre del probable infractor o de su representante, además de su domicilio y la descripción de los hechos. Sin embargo, las faltas administrativas a los derechos de propiedad intelectual o de derecho de autor se realizan en las redes por sujetos anónimos, cuyas únicas referencias, en muchos casos, es su dirección electrónica, es decir, el conjunto de caracteres que identifican un apartado postal virtual de una persona. La idea de la propuesta normativa que hoy presentamos es precisamente que en los casos en los que las infracciones se realicen a través de Internet, el correo electrónico sea una opción para cubrir los requisitos de notificación para el inicio formal del procedimiento administrativo de infracción. En el mundo de las nuevas tecnologías, señoras y señores senadores, donde ocurren millones de eventos a cada instante, se propone que la notificación vía correo electrónico certificado supla la notificación personal solo en los eventos que ocurren en Internet y únicamente respecto de las violaciones a los derechos de propiedad industrial o de derecho de autor. De ninguna manera, y quiero subrayar, se propone coartar la libertad de expresión o limitar la autorrepresentación en Internet. Se trata solamente de crear un recurso administrativo que permita a los autores y a los inventores proteger su obra y evitar conductas que lesionan la creatividad individual y el talento, y cuya práctica incide directamente en la capacidad de innovación y de creación cultural de los mexicanos. Es por ello, señor presidente, que agradeceré incorpore la exposición de motivos y el proyecto de decreto de manera íntegra en el diario de debates de esta propuesta que las senadoras Marcela Guerra, Graciela Ortiz y su servidora ponemos a consideración de esta soberanía. Muchas gracias. El senador... Gracias, senadora Blanca Alcalá. Sírvase, servicios parlamentarios, tomar nota de la solicitud del senador Hermosillo para suscribir la iniciativa anterior. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. Recibimos en la mesa directiva la iniciativa del senador Fernando Yunes Márquez, que contiene un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera. Se concede ahora la palabra al senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 143 y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el uso de la tribuna, el senador Benjamín Robles Montoya. Muchísimas gracias, compañero y amigo senador presidente, compañeras, compañeros senadores. Como ustedes saben, el pasado mes de octubre, diversas organizaciones internacionales le otorgaron a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el primer lugar en la clasificación global de derecho a la información que evalúa el marco jurídico general en materia de transparencia en 112 países. Sin duda, la expedición de esta ley el año pasado representó un importante avance para la consolidación de la transparencia en el ejercicio de la función pública en nuestro país, lo que hoy por hoy es una de las principales exigencias de las y de los mexicanos. Sin embargo, es claro que una buena ley no es suficiente por sí sola para acabar con los problemas de opacidad. Uno de los grandes retos que tenemos por delante es poner fin a la arraigada concepción patrimonialista de los servidores públicos sobre los asuntos públicos. Por ejemplo, recuerdo que cuando discutimos y aprobamos la ley, teníamos conciencia de las resistencias que muchos de los servidores públicos opondrían en el plazo inmediato. Por ello, previmos mecanismos para hacer exigible
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Uno de ellos es el recurso de revisión. Ante la vulneración al derecho de acceso a la información por parte del sujeto obligado, tenga o no el carácter de servidor público, se prevé la posibilidad de que el solicitante impugne la resolución a través de dicho recurso, mismo que será sustanciado ante los organismos garantes nacional o de las entidades federativas, según sea el caso. Sin embargo, entre las causales por las que procede el recurso de revisión, previstas en el artículo 143, no se contempla el caso de que el sujeto obligado haga entrega al solicitante de información falsa, hipótesis que implicaría que el sujeto obligado simule cumplir a cabalidad sus obligaciones de transparencia cuando en realidad las evade. Y en tal hipótesis se deja en indefensión al solicitante. Y por eso, en ese sentido, el artículo 206 de la propia Ley General señala las causas de sanción por incumplimiento de obligaciones de transparencia que deberán prever tanto la ley federal como las entidades federativas, entre las cuales tampoco se contempló la entrega dolosa de información falsa por parte de los sujetos obligados. Por tal razón, compañeras y compañeros, la presente iniciativa tiene como propósito que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevea como causal de procedencia del recurso de revisión la entrega de información falsa y que cuando tal conducta sea cometida de manera dolosa sea motivo de sanción por incumplimiento de obligaciones de transparencia. Cabe aclarar que con esta propuesta no se sanciona la entrega de información falsa cuando la conducta no sea dolosa, es decir, cuando a través del recurso de revisión se acredite que el servidor público desconocía la información de la que hizo entrega, fuese falsa en su totalidad o en alguna de sus partes y por lo tanto haya obrado de buena fe al entregarla. Espero, compañeras y compañeros, que esta iniciativa, que tiene por objeto fortalecer el derecho de las y de los ciudadanos a acceso a la información, encuentre el respaldo necesario para su aprobación. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, señor senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda. Se concede ahora la palabra a la senadora Marta Tagle Martínez para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122 constitucional y se deroga el artículo 15º transitorio del decreto en materia de la reforma política de la Ciudad de México del 29 de enero de 2016. Gracias, presidenta. Además, quería solicitar su venia para presentar en este mismo turno otra iniciativa que tengo inscrita para el día de hoy. Con mucho gusto. Adelante, señora. Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, uno de los principales objetivos de la reforma política de la Ciudad de México, publicada el 29 de enero del presente año en el Diario Oficial de la Federación, fue la necesidad de garantizar los derechos políticos de la ciudadanía, o por lo menos así se planteó, armonizando en relación con los que garantizan para el resto de las entidades integrantes del Pacto Federal en lo concerniente a la organización de su régimen interno en la integración de sus órganos de representación y gobierno. En ese tenor, la presente iniciativa, que reforma la fracción tercera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga el 15º transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México, tiene por objetivo armonizar y hacer congruentes las disposiciones que en esta materia establece la fracción primera del artículo 116 y las que corresponden al artículo 122, fracción tercera.